Desde City Market Lilas en Coajimalpa, aquí en esta inauguración de este City Market Lilas que está hermoso. Claudia y Marian siguen con nosotros, nuestras productoras, y le damos la bienvenida a Nadia Catán, historiadora, para hablar de este tema tan delicado. La medicina es una maravilla, los avances médicos que tenemos son una bendición, pero esas bendiciones han llegado muchas veces a través de episodios oscuros de la medicina, donde tuvieron que experimentar en forma muy cruel con gente que no fueron voluntarios para que hicieran esos experimentos en ellos. Estamos hablando de guerras, de esclavitud, de experimentos que se hacían y no se anunciaban. Y para que nos preguntemos si hoy en día, hoy que sabemos lo que pasa, si eso no es ético, que la medicina siga avanzando a través de la tortura a cualquier ser vivo. Ese es el tema. Nadia, bienvenida al programa. Gracias, Marco, gracias por invitarme. Oye, pues vamos a empezar. A ver, vamos a echarnos un chapuzón en la historia. Claro que sí. La medicina, para avanzar, siempre tiene que hacer experimentos. 100%. Obviamente. ¿En dónde empezaron los verdaderos avances de la medicina? ¿Se permitían, no se permitían? O sea, hablemos del origen de la medicina. Bueno, a ver, empezamos con el pie derecho, por ejemplo, en temas de medicina. Ajá. El padre de la medicina es Hipócrates. Ajá. Por eso hoy en día, cuando una persona se convierte en médico, realmente hace el juramento hipocrático, claro, en donde jura ser siempre ético a lo largo de su carrera y de su profesión. Ahora, ¿cuándo vivió Hipócrates? Bueno, 5 siglos antes de la era cristiana. 500 años antes de Cristo. Ajá. Exactamente, 500 años antes de Cristo, y entonces ahí ya tenemos una medicina, ya hay ciencia. Claro, está muy lejos de ser lo que conocemos hoy, pero se obtienen de las plantas, etcétera, diferentes elementos que ellos ven de manera empírica que van surtiendo efecto. Entonces, empezamos bien con los griegos y se va avanzando de buena manera. Pero tenían que experimentar, tenían que estudiar cadáveres, o sea, tenían cuerpos muertos, experimentaban con ellos, veían, estudiaban, se metían, abrían, etcétera, etcétera. Exactamente. Así empezó la medicina. Y lo hacían, y por eso existieron buenos avances, hasta que llegamos a la Edad Media y de pronto la religión prohíbe abrir cadáveres, y entonces nos encontramos en un estancamiento, porque en dónde están los órganos, cómo funcionan, etcétera, es algo que un médico necesita saber. ¿Por qué prohibían abrir cadáveres? Sabemos que la Edad Media fue una edad muy oscura donde el conocimiento se paralizó porque la iglesia era el gobierno, y la herejía y la Inquisición y todo esto. Fue la edad donde se estancó la ciencia y se estancaron muchas cosas, hubo persecuciones horribles, etcétera. ¿Pero por qué prohibían abrir cuerpos? Bueno, la verdad es que en el judaísmo y en el islam también está prohibido abrir cuerpos. Okay. Y la razón es no molestar al cuerpo, hay un alma, etcétera. Y la verdad es que esto pues sí tuvo sus malas consecuencias, porque durante mucho tiempo hay que leer, por favor, el libro del médico, de Noah Gordon. ¿Así se llama, El Médico? El Médico, que nos habla de un médico de la Edad Media que de pronto ya se desespera, está ante un enfermo que no tiene familiares y que muere finalmente, y entonces él dice, es mi oportunidad. Lo tengo que abrir para ver qué está pasando. Exactamente, lo tiene que abrir, y fascinado comienza con el bisturí a abrir y sacar los órganos, tomarlos en sus manos e ir apuntando todo lo que escribe. Cuando finalmente se encuentra con su maestro, y su maestro le dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que viste? El alumno le dice, las cosas son muy diferentes a como las imaginábamos. Ya. O sea, la ciencia médica moderna no la podríamos entender si no se hubieran empezado a abrir cuerpos. Claro. Pero el tema es que ¿de quiénes eran esos cuerpos? Pues de la gente pobre. Porque la gente rica decía, pues lo sepulto y nadie toca el cuerpo de mi muertito, de mi difunto. Pero en cambio la gente pobre, que no tenía ni en dónde los enterraran, los doctores, los médicos compraban esos cuerpos. Había hasta un mercado negro de cuerpos, ¿no? Donde se los entregaban por la puerta de atrás, y en la noche los sacaban a veces de los panteones para que los médicos pudieran abrirlos y hacer experimentos o estudiar lo que estaba pasando adentro de esos cuerpos. Sí. Y hasta ahí, pues, dices... Está bien, por la curiosidad humana. Pues sí, pobre gente, porque lo hacían sin la autorización, ¿verdad? Ni el que murió autorizaba, ni la familia autorizaba, entonces pues ahí ya estamos en desequilibrio. Pero después empiezan a avanzar las cosas y se empiezan a hacer experimentos en prisioneros de guerra. Claro. En esclavos. Uy, sí, terrible. Ajá. Terrible. Y también vamos a hablar de toda esa gente que la pasó muy mal porque la medicina no daba más. Por ejemplo, la higiene bucal es
lamentable en aquel tiempo. Entonces, el extraer muelas sin anestesia y todo eso, muy, muy doloroso. Pero fíjate que hay una operación una cirugía que desde hace tiempo es exitosa, que es la cirugía de apendicitis. Ajá. Le llamaban el mal de costado. Sí. Y entonces se dieron cuenta que abrían ese lugar, era muy específico en donde dolía, sacaban eso que realmente causaba muchísima molestia y dolor, luego cosían y listo, la persona sanaba. Claro, todo eso sin anestesia, que imagínate, nada más. Horrible. Pero bueno, aquí el tema central es cuando se empiezan a hacer esos experimentos sin la autorización de ese ser humano, ¿no? Claro. Que pasó en las guerras, otro libro que les recomendamos se llama El cirujano del Picayelo, donde narran cómo en Estados Unidos, con los presos, les traían prostitutas con sífilis y les permitían que tuvieran relaciones sexuales con ellas sin protección para que les pegaran la sífilis y para poder estudiar a esos presos. Y eso es horrible. O sea, imagínate que te contagie, o que les inyectaban enfermedades, o que mandaban, por ejemplo, brigadas de médicos a Centroamérica, a lugares pobres, y sin que esa gente se diera cuenta, los médicos llegaban y les inyectaban enfermedades, los contagiaban de enfermedades para poder estudiarlos sin que eso se supiera. Y a través de esos experimentos horribles y crueles se lograron muchos de los avances de la medicina. ¿Qué nos dice la historia de estas cosas? Bueno, las grandes víctimas en esos tiempos son personas de la raza negra que fueron, absolutas víctimas de este colonialismo. En el Congo, por ejemplo, se hicieron experimentos médicos terribles en África y hecho por gente de Bélgica, primermundista, moderna, etcétera, y los utilizaban para todo lo que quisieran. Claro. Lo que dices tú es cierto, y además provocarles, enfermedades, y pues estar experimentando de todo tipo, Ajá. sin importar el sufrimiento, y obviamente ningún consentimiento, pues para ver qué pasaba. A veces, Marco, y esto es lo triste, con solamente morbo, sin tanto objetivo médico, solamente morbo, que eso es lo más terrible. Pasa. Así es. Para ver qué pasa. Y ahí es donde uno se pone a pensar, muchos de los avances médicos que tenemos hoy en día son gracias a esos experimentos horribles que existieron. A mí, si me preguntas, mi respuesta es no estoy a favor. Por más que haya un avance médico, no estoy a favor de que torturen a alguien o infecten a alguien para que estudien y yo me pueda beneficiar. ¿O sí? ¿Ustedes qué piensan? Yo completamente no. Creo que yo no. También creo que no es eso. Y más porque, como tú mencionabas, ni siquiera se les avisaba. O sea, eran un grupo de gente o de personas vulnerables, dependiendo del país o la situación. Se les hacía porque eran los más vulnerables y no se les avisaba. Ajá. Entonces creo que ahí pues entra la ética, ¿no? Sí, hay otros casos también más, no sé si son igual de horribles o más horribles o menos horribles, donde sí se les avisaba, pero entonces la gente pobre, la gente humilde, decía, oye, te voy a pagar $1,000, pero te voy a infectar, pero voy a darle este dinero a tu familia. Tú te vas a morir, yo te voy a inyectar esta enfermedad, voy a experimentar contigo, pero ese dinero se lo vamos a dar a tu familia. Y la persona que era tan pobre decía, lo hago con tal, mi vida es horrible de todas formas, lo hago con tal de salvar a mi familia. O sea, claro. Todavía existe eso, ¿no? Hay algunas pruebas en las que te pagan por tomar, algunos toman placebo y otros toman el medicamento a prueba y estudian los efectos y pues te pagan. De un medicamento. Sí. En ese tiempo era, te voy a sembrar la enfermedad en tu cuerpo. Sí, es muy fuerte. Ahora, debe de ser siempre primero con animales. Resulta que, aunque no nos guste, tenemos un sistema muy parecido a las ratas, un sistema nervioso y demás. Por eso se hacen experimentos con las ratas primero, por ejemplo. El mono también es muy parecido al ser humano y sí, es lamentable también hacer experimentos en animales, pero es lo previo antes de pasar a hacer experimentos con seres humanos. Eso es súper debatible, ¿eh? Hay médicos, científicos que te dicen hoy en día que no tenemos nada que ver con las ratas y que los experimentos... Esa es una historia muy vieja. Sí. Tendríamos que hacer una mesa aquí científica para hablar de ese tema porque hay muchos científicos y médicos que están de acuerdo en que es completamente innecesario. Los experimentos en animales son un súper negocio de muchas empresas y de las farmacéuticas y que no sirven de nada. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausita. Cuando regresemos, quiero que hablemos de un tipo que se llamaba Joseph Mengele, el ángel de la muerte, que en tiempos del Holocausto pues se dedicó a hacer atroces experimentos con los judíos, con las víctimas del Holocausto, para
justificar los avances de la ciencia. Y eso se hizo con los judíos y se hizo con muchos otros pueblos. Y vamos a escuchar historias. Está con nosotros Nadia Katani, historiadora, para que nos platique de los horrores que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hablamos de esto? Para que nos enteremos y para que no se repita. Justamente, soy Marco Antonio Regil, seguimos en vivo desde City Market Lilas, en Bosques de las Lomas, en Coajimalpa. El tema está interesante, sigan con nosotros. Es muy importante aprender a cuidarnos.